Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 10 del taller práctico de PHP y MySQL, desarrollado por la comunidad de www.cesarcancino.com, siempre con el auspicio de plussoluciones.com, en este caso sistema de hosting, servicios de hosting a medida de quien lo solicite. Continuamos en esta aventura de ir aprendiendo cosas prácticas asociadas al trabajo con el lenguaje de programación PHP y el gestor de bases de datos MySQL. Vamos a simplemente cerrar de manera rápida la presentación. Vamos a ir a revisar lo que estábamos haciendo en el videotutorial anterior. Por ahí hay personas que son nuevas en mi comunidad y me preguntaban cuál era la URL. En este caso acá está la URL, desde donde pueden hacer, en este caso pueden revisar el material que tenemos acá en el sitio web sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Todos por supuesto de forma gratuita. También comentarte que el día 21 de febrero del 2012 se va a llevar a cabo una charla de marketing digital para explicarle a la gente, en este caso, en qué consiste el curso sobre marketing digital que comienza el día 5 de marzo, ¿verdad? Acá tienes la URL con toda la información respecto del temario, los contenidos, quién lo dicta, el costo de este curso y también por supuesto las formas de pago. Recuerda que esta charla del día martes 21, perdón, estoy enredado con el martes 22, es totalmente gratuita, ¿ya? Y solamente lo que tienes que hacer es ingresar a esta app de Facebook, acá tienes la URL, aceptar todos los permisos y luego hacer clic acá en el banner que está aquí y inmediatamente vas a aparecer aquí en esta zona de abajo como uno de los asistentes a esta charla. También se pide como requisito que una vez que te inscribas hagas clic acá en el link que dice publicar en el muro, compartes y eso va a aparecer en tu muro de Facebook, y también acá a través de Twitter, en este caso compartir, en este caso informarle a tus seguidores de Twitter que vas a trabajar con esta charla y que por supuesto puedas invitarlos también a ser parte de esta misma charla. ¿Ok? Por ahí está un poco lento Twitter o se me cayó la conexión, una de las dos cosas, ¿eh? Ahí está. Importante, siempre cuando compartas esto tienes que utilizar al final el hashtag César Cancino para que pueda ser válido tu tuiteo y puedas ser parte de esta charla que va a tener, en este caso que se va a ejecutar el día 21, ¿verdad? De febrero. ¿Ok? Entonces acá presionas en tuitear y listo, ya está todo solucionado. ¿Ok? Bien, vamos a colocar manos en el código. Estamos en esta etapa construyendo un sistema CRUD, en este caso un sistema de selección, inserción, en este caso edición y borrado de registros de una base de datos MySQL utilizando PHP, pero con la gracia que lo estamos haciendo de forma sincrónica. Lo estamos haciendo utilizando Ajax. Por ahí un par de alumnos me preguntaba que por qué yo lo había hecho la maquetación CSS con tamaños tan pequeños. Y bueno, la respuesta es porque yo al grabar los videotutoriales pongo la resolución de pantalla en 1024 x 768. Entonces si colocaba esto de 1000 de ancho quizás no se iba a ver bien, entonces generalmente prefiero trabajar con tamaños 800 de ancho para evitar cualquier tipo de problema. ¿Ok? También teníamos validado acá que si presionábamos en computación nos aparecían entonces los productos asociados a la categoría computación, y le colocamos acá también los enlaces, ¿cierto? Para poder gestionar toda la funcionalidad asociada a la gestión de, en este caso, eliminar, editar, ¿cierto? Y también poder ir agregando productos. ¿Ok? Datos que son importantes. Voy a apagar el chat de mi web para que no tengamos problemas. Ok, entonces, ¿qué nos falta ahora? Ya que tenemos toda esta funcionalidad hecha, nos falta ahora ir a gestionar los formularios para agregar productos, para editar los mismos productos y generar la funcionalidad para poder eliminarlos. Entonces, acá yo ya tengo preparado el directorio de trabajo, taller 10, por ahí te compartí ya la base de datos, porque yo sé que más de alguno me lo iba a pedir. Y recuerda siempre, como copiaste la carpeta anterior, lo primero que tienes que hacer es ir acá al directorio lib, abrir el archivo config y cambiarle acá la ruta, ¿cierto? Ya no va a ser 9,
sino que va a ser 10. Un dato importante a tener en consideración, muchachos. Okay, actualizamos y ahora navegamos por la interfaz de, en este caso, el archivo, el directorio, en este caso taller PHP 10 en este caso. ¿Ok? Bien, vamos entonces a generar la funcionalidad para poder construir un, en este caso, poder hacer insert de un producto. Para eso vamos a abrir la vista, en este caso vamos a abrir dos vistas, la vista del index y la vista de categoría. En este caso, a ver, vamos a abrir primero la vista index, a ver qué es lo que tenemos acá. Entonces aquí vamos a presionar Control R para poder tener todo bien, y exactamente en la vista de categoría es donde cargan los productos asociados a la categoría, exactamente. ¿Okay? Ya eso lo tenemos funcionando y todo lo estamos manejando, ¿cierto?, a través de un modelo que se llama productos model. Acá tenemos los métodos, en este caso para cargar los productos asociados a las categorías, y también acá para cargar las categorías, ¿cierto?, en este caso en esta zona de la izquierda en el menú left. ¿Okay? Recuerda que yo al presionar cada categoría me aparecen acá a la derecha en el main los contenidos de cada una de esas categorías, que en este caso es el listado de productos. Eso lo tenemos ordenado acá en nuestro phpMyAdmin, en la base de datos taller, en donde tenemos dos tablas, ¿cierto? Acá voy a utilizar la herramienta de diseñador y acá tenemos las dos tablas, la tabla de productos y la tabla de categorías, ¿cierto? Recuerda que aquí tenemos una relación a nivel de integridad referencial en donde cada producto tiene un campo llamado ID de categoría que pertenece a la tabla de categorías, y eso genera que haya una relación entre estas dos tablas. También eso dice relación con que acá en el método get productos por categoría tuvimos que hacer una consulta multitabla, ¿cierto? En donde llamamos tanto a la tabla de productos como a la tabla de categorías, ¿verdad? Para poder en este caso generar que en la zona del centro se te muestren los productos asociados a la categoría de la cual hiciste clic acá en la parte izquierda, ¿cierto? Eso yo creo que ya está ultramente claro, no deberían haber mayores problemas para poder entender eso a esta altura. Bien, estamos grabando, pues aquí hice una pausa. Ok, perfecto. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la funcionalidad para que cuando se presione este botón, ¿verdad?, podamos ir a agregar un producto acá mismo, sin refrescar la página. Vamos a mantenernos trabajando con Ajax. Entonces acá tenemos que tener en consideración que en principio siempre vamos a trabajar con el div que creamos acá en la parte del centro de la vista index. En este caso nos referimos al divs Ajax. Este es el div donde carga el contenido. Podrías colocar un comentario acá, comentario HTML que diga acá carga toda nuestra aplicación, ¿cierto? Entonces acá podrías colocar fin, un poco para ir marcando esto, por si por ejemplo algún diseñador quiere colocarle diseño a esto, él se va a encontrar con que aquí simplemente hay un div vacío y nunca va a entender de dónde salió la información. Entonces quizás es bueno ir colocándole pistas. Ok, lo primero que tenemos que hacer entonces es que acá en el botón, en este caso que generaste para agregar categorías, tenemos que ir a llamar una función Ajax que te cambie esta interfaz y te muestre acá un formulario para ingresar productos, en este caso productos que por cierto están contenidos acá en la tabla productos, ¿cierto?, en tu base de datos. Sería un formulario con tres campos, el campo para el nombre del producto, el campo para el precio y el campo para el ID de la categoría, ¿cierto? Entonces vamos a abrir nuestro archivo funciones.js. Eso, perdón, eso lo tenemos acá en public. Voy a verificar, aquí estoy en 10, ¿sí? Public. Entonces vamos a ir a JS y acá vamos a abrir el archivo funciones. Y aquí empieza el espectáculo. Vamos a sacarle una copia en principio a la función fromPost. Vamos a sacar una copia. Vamos a generar un comentario acá que va a decir método para crear productos por categoría. Porque cada vez que creemos un producto vamos a crearlo por categoría. Vamos a copiar la función fromPost y la vamos a renombrar. En este caso la vamos a llamar, por ejemplo, add producto por categoría. ¿Qué datos necesitaríamos? En este caso sería válido el segundo y el tercero, en este caso del ID, ¿verdad? En este caso del ID de la categoría. En este caso el ID, perdón, corresponde al div en donde se va a cargar la información, que es el div Ajax.
y acá en la URL va en este caso ir la URL a donde nosotros vamos a apuntar. Podríamos no colocarla y hacer que, por ejemplo, esto no sea una variable. Entonces vamos a hacer unas cuantas modificaciones acá a la función from, y con esto también voy a responder a una pregunta que siempre me hacen asociada a que, profe, ¿cómo hago para pasarle más de un parámetro a la función from? Que es algo que siempre me preguntan. Entonces, como vas a ver ahora, puedes manipularla como tú quieras, a tu entero antojo. Mira, fíjate, por ejemplo, podrías no pasar acá la función la URL, en fin, podrías hacer todo eso. Podrías no pasar este valor también, por ejemplo, qué sé yo, podrías no pasar el IDE y simplemente acá en lugar de, en la zona acá donde cargas el IDE HTML asociado al response tag, en lugar de IDE podrías decirle que te cargue todo acá en el div Ajax. Entonces ahí ya te evitarías que pasaras ese parámetro. Por ejemplo, acá el primer parámetro que vas a pasar en este caso va a ser el ID del producto, pero vas a tener que pasar un segundo parámetro que podría ser el ID categoría. Entonces a este primero le podrías llamar ID producto. Entonces este método va a recibir tres parámetros igual que el otro, pero el primero va a ser el ID del producto, el segundo el ID de la categoría y el tercero la URL, que perfectamente podría no ser dinámico. ¿Ok? También igual podrías pasar acá al cuarto parámetro del IDE. Simplemente te estoy mostrando que puedes perfectamente ir jugando acá con los parámetros sin ningún tipo de problema. ¿Ok? A eso básicamente me refiero. Entonces, en este sentido vamos a pasar tres parámetros, igual que las funciones anteriores, pero ahora va a haber un cambio, porque el primer parámetro va a ser el ID del producto, el segundo el ID de la categoría que se llamó, y el tercero va a ser siempre se va a mantener como la URL. Entonces vamos a tomar este valor, esta función, vamos a ir a categoría y se la vamos a asignar acá al primer enlace donde dice agregar producto. Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, JavaScript void, ¿cierto? 0, y acá le agregas un onClick, le pegamos, ¿verdad?, la función. Vamos a presionar Ctrl R acá para que se alinee todo, y aquí van a hacer una pregunta que más de algunos se va a hacer: profe, ¿por qué usted, o en este caso, por qué César, colocas acá en la función en categorías, llamas directamente a la función pero no estás haciendo ningún llamado a HTML? Por ejemplo, a la librería de funciones. Esto no tiene title, no tiene header, no tiene un body, no tiene nada de eso. Recuerda que este es un archivo, en este caso auxiliar, que está siendo llamado de manera sincrónica desde acá, desde el index. Por lo tanto, todo lo que coloques acá en el header del index va a afectar directamente a categorías. Por lo tanto, yo ya tengo acá disponible la posibilidad de llamar a cualquiera de los métodos o funciones que tenga declaradas, en este caso aquí en el archivo funciones.js. Es un dato que no es menor y que hay que tenerlo en consideración, muchachos. ¿Ok? Ahora bien, nosotros acá, fíjate una cosa importante también. Nosotros acá, en el contexto de ir a crear una categoría, por ahí yo me equivoqué también, porque no tenemos que pasar un ID de un producto, porque no es necesario. No es necesario, simplemente tendríamos que pasar el ID de la categoría solamente. Entonces vamos a borrar el primer parámetro, vamos a guardar acá, y aquí también solamente le vamos a pasar dos parámetros, entonces ahora la función add producto por categoría. ¿Ok? Y ahora, ojo, mira, varias cosas. Primero, mira, fíjate. Aquí primero en el archivo categoría.phml, en la vista en este caso, cuando llames a la función add producto por categoría, acá vas a tener que indicar en este caso el ID de la categoría, ¿cierto?, con la cual tú vas a necesitar trabajar. Ahora, ¿dónde tienes ese ID tú? ¿Dónde lo tienes? Lo tienes, ¿cierto?, en el controlador, aquí en categoría controller. ¿Y cómo lo estás recibiendo? Recuerda que lo recibes acá en este caso en el controlador, o eventualmente lo puedes recibir acá en la vista. ¿Cómo se llama ese valor? Recuerda que según lo que hiciste, la función get productos por categoría se llama post ID. Por lo tanto, podrías copiar esto y cargarlo aquí en lugar de ID de categoría. Podrías abrir comillas, ahí te das cuenta, ahí está. Pasa que se corrió de aquí para allá porque tengo todo alineado. Entonces aquí entonces simplemente colocas php echo y pegas ahí, ¿cierto?, el valor del ID. Ahora, el otro tema, hay que apuntar ahora a la URL del controlador donde nosotros necesitamos ir a buscar la información asociada a este elemento. Vamos a abrir comillas entonces de nuevo. Vamos a colocar ahora el método ruta echo conectar
ruta, fíjate que igual me lo reconoce el PHP Designer, significa que estoy bien encaminado. Ahora, ¿a dónde tenemos que apuntar? Tenemos el slash al final, ¿sí? Hay un slash al final, entonces vamos a apuntar ¿a dónde? Vamos a apuntar a controller slash, y ahora por ejemplo vamos a llamar a un controlador llamado add producto controller.php. bien, entonces cada vez que alguien presiona acá el vínculo que diga en este caso agregar un producto, va a ir acá a buscar la información a este controlador. Ahora que tienes esto, ok, vas a hacer lo siguiente, vas a crear este controlador, por lo tanto vamos a copiar acá, vamos a crear este controlador. ¿Dónde lo tenemos que crear? Recuerda, acá en el directorio controller, add producto controller.php, perfecto. Vas a copiar algunas cosas que tienes acá de categoría controller, en este caso primero los dos required ones, vas a copiar todo esto una vez, los dos required ones, apuntando, ¿verdad?, al config, y el otro apuntando a productos model, y luego vas a colocar la instancia de la clase productos. Bien, hasta ahí yo creo que no deberían haber mayores dificultades en entender qué es lo que estamos haciendo hasta a esta altura del partido, ¿cierto? Simplemente estamos utilizando la vista para llamar a toda la aplicación. Voy a mojar un poco la boca para que se me cansa un poco. Entonces ahora, por ejemplo, aquí en este controlador, así como para probar, podríamos, por ejemplo, asociarle una vista required ones, en este caso slash view slash, y ahora vamos a llamar una vista que se va a llamar igual, ¿verdad?, al controlador, en este caso es add producto.phtml, ¿cierto? Todo bien hasta ahí, y ahora simplemente lo que tienes que hacer es crear esta vista. La vas a crear, ¿dónde la tienes que crear? Acá en el directorio BIOS. Ahí está creada, perfecto, .phtml, no hay ningún problema. Y ahora, por ejemplo, acá en la vista tú podrías probar haciendo un print r, que en este caso te muestre, por ejemplo, los valores que vienen vía post. ¿Por qué vía post? Porque recuerda que estás usando el Ajax, enviando los valores vía post, ¿verdad?, a través del set request header y a través de mi petición.send, ¿cierto? Entonces ahora podríamos actualizar todo esto acá. Vamos a ver en computación, vamos a hacer clic acá en el botón, en este caso. Ahora ojo, nosotros colocamos el enlace en el botón que no tiene, entonces aquí está el enlace, no lo hemos cargado todavía en el otro botón, entonces hacemos clic acá y tenemos un lindo error, ¿verdad? Y vamos a ver por qué tenemos ese error. Algo tiene que estar pasando acá, vamos a ver qué es lo que pasó. Para revisar eso podríamos abrir esto en Mozilla para probar la consola de errores del Mozilla. Vamos a cargar acá entonces, navegamos, perfecto, vestuario, no hay ningún problema, licorería, deportes, no hay ningún problema. Ahora vamos a ir a deportes, presionamos y fíjate que no me cargo nada, presionamos acá y no sucede nada. Entonces vamos a ver si tenemos algún error acá en la consola de errores. IDE is not defined. Vamos a actualizar todo de nuevo a ver si hay algún problema. Nos vamos a fijar si acá en categorías estamos cargando el enlace. Vamos a ver si estamos cargando el enlace de forma correcta. Vamos a probar acá. Está aquí en la opción en donde no hay registros. Vamos a cargar también el enlace en la parte de abajo, en el else, en el caso de que sí hayan registros. Entonces podrías cargarle solamente el href, ¿verdad? Con eso ya no habría mayores problemas. Entonces aquí lo pegas, ¿verdad?, y vuelves a actualizar. Ok, vamos a computación, presionamos acá y sigue el error. Me dice que ID no está definido en funciones.js en la línea 115. Eso es en la función add producto por categoría. Ok, ya sé cuál es el problema. Mira, fíjate, yo te voy a explicar qué es lo que nos pasó. Mira, fíjate,
los vínculos están bien hechos. De hecho tenemos que tenerlos en la parte de arriba en el caso de que no hayan productos asociados a la categoría, y acá también en el caso de que hayan. ¿Cuál es el error que me está dando? Mira, fíjate, se me olvidó que cuando yo tengo que pasar o modificar los parámetros que yo le paso a la función from, en este caso le cambié el nombre, tengo que ir acá a la variable vínculo e irle incorporando los valores que estoy pasando por la barrera. Entonces, ¿cuál es el tema? El primer valor se pasa normal, ¿cierto? Que es el run mi aleatorio, pero ahora yo le estoy diciendo que me envíe un ID que toma el valor de una variable que se llama ID que no existe. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a decir que pase ID de categoría, por ejemplo, que va a ser igual a ID de categoría, que corresponde al primer parámetro, ¿cierto? Que le pasé a la función add producto por categoría. Ahora sí, si yo actualizo acá y reviso, ahora sí, fíjate, me llegan los valores sin ningún tipo de problema, tanto cuando no hay categoría como cuando hay. ¿Te fijas? Ahí estoy en la categoría 2, voy a vestuario, la categoría 4, voy a computación, voy a agregar a la categoría 1. Interesante, ¿verdad? Con esto nosotros ya tenemos un precedente de decir cómo debiera manejarse el tema de el paso de datos siempre con Ajax, pero navegando en el mismo div a través de distintas funciones y métodos. Esto es algo que generalmente induce error a las personas que se están iniciando con Ajax. Yo por ahí he visto personas que se llenan de divs y todo, y no es la idea es que tú te llenes de archivos por detrás para manejar este tipo de cosas. Entonces, si te das cuenta, el div Ajax que tenemos en el index, seguimos sin tocarlo para nada, ahí está, y no lo vamos a tocar en toda la aplicación, y simplemente en él se va a cargar toda la información de nuestra aplicación, que es algo distinto a que lo toquemos. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, primero acá en add producto, acá tenemos que hacer varias cosas. Tenemos que gestionar la funcionalidad para poder volver, ¿ok? Para poder volver y para poder crear un producto. Entonces vamos a primero borrar acá esto, el print R, y ahora fíjate lo que vamos a hacer. Primero vamos a generar un enlace, ¿ok? Un enlace con un img src con un border 0. Vamos a ir a revisar acá a nuestro directorio de imágenes, public image, y vamos a ir a buscar otra imagen porque vamos a necesitar otra más. Vamos a ir a buscar una de las flechas que tengo yo por ahí, vértigo w private teachers. Vamos a ir a buscar acá alguna de las flechas que yo tengo acá, en este caso una para volver atrás, esta. Entonces la vamos a copiar, vamos a cerrar acá, actualizamos y ahí está el enlace. Entonces vamos a copiar el nombre de esta foto, y aquí en la vista de add producto donde dice src vamos a llamar entonces a siempre primero echo, y acá ahora se vuelve más importante porque estás llamando a archivos dentro, entonces por ahí se puede marear con las rutas. Entonces es importante manejar ruta absoluta. Aquí vas a llamar a public slash image slash, ahí está el nombre de la imagen, punto png, ¿cierto? png. Entonces ahora, así como por probar, yo podría presionar acá en vestuario, ir acá y ahí tengo el botón, ¿cierto? Con el cual yo podría volver atrás. Entonces al enlace acá le vamos a colocar, por ejemplo, title, volver a categoría bla 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 bla. Ese bla 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 va a ser el nombre de la categoría con la cual estamos creando un producto. Bien, y aquí va a ir el enlace para volver atrás. Entonces tenemos que hacer varias cosas acá. Vamos primero a hacer lo primero que nos corresponde, que es que aquí en la vista, en el modelo, perdón, productos model, vamos a tener que crear un método para traer las categorías según el ID de la categoría que se pasó. En este caso necesitamos traer el nombre de la categoría. Por lo tanto, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a crear un método acá abajo, por ejemplo, public function get categoría por ID, y acá vamos a trabajar con comillas inteligentes. Entonces vamos a hacer un parent con, ¿cierto?, llamando al método de conexión. Vamos ahora a generar la consulta SQL, que en este caso va a ser un s printf, en este caso printf. Ahora y cierro, ¿verdad?
Ya esto es repetitivo, entonces lo vamos a hacer más o menos rápido. Ok, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Mira, fíjate. Vamos a colocar acá la consulta que va a decir si, en este caso, va a decir, por ejemplo, podríamos copiar esto que tenemos aquí, en el método de arriba. Select id categoría, categoría from categorías, where id categoría sea igual a el comodín S, coma, y a través de un parent, comillas inteligentes, pasamos, ¿cierto?, el valor. En este caso, por ejemplo, vamos a trabajar este método con un parámetro, por lo tanto vamos a colocar acá, por ejemplo, id, bien, y acá entonces a las comillas inteligentes le vamos a pasar también el id de la categoría, bien, que recuerda va a venir como parámetro aquí al llamar a este método. Entonces ahora podríamos perfectamente ir a la función getCategorías y copiar, en este caso lo que tenemos acá, que es el MySQL query con el respectivo while. Lo copiamos, lo pegamos acá abajo. Ahora acá hay un detalle, como estamos trabajando con el parent acá arriba, ahora en el MySQL query no es necesario cargar el parent, entonces simplemente lo quitamos. Bien, y ahora ojo con lo que vamos a hacer. Mira, por ejemplo, ahora podríamos tomar este método, ir al controlador de addProducto y generar acá una variable llamada cat, por ejemplo, que se podría ser igual a la variable p, ¿cierto?, que es la instancia de la clase producto, y llamar en este caso al método getCategoría por id. ¿Y cuál es el valor que le deberíamos pasar? Post id categoría, ¿cierto?, que es el ID de la categoría que viene por cabecera. Entonces ahora, o en este caso viene vía post, por lo tanto ahora aquí en la vista addProducto, en lugar de este texto al azar que creamos aquí, podríamos colocar, por ejemplo, php echo cat, y aquí le decimos 0 y le colocamos que me muestre la categoría. Y ahora, por ejemplo, acá abajo de esto podríamos colocar un HR, que sé yo, cualquier cosa, y podríamos generar un formulario, en este caso con un name form. El action y el method ahora no son necesarios, muchachos, porque vamos a trabajar con Ajax. Vamos a generar un título que va a decir agregar productos a la categoría, y ahí le pego, ¿cierto?, el nombre de la categoría. Entonces ahora, si revisamos, por ejemplo, presionamos en computación, ahí está, te fijas, agregar producto a la categoría computación. Si pincho en licorería, voy de nuevo, agregar productos a la categoría licorería. Voy a vestuario, agregar productos a la categoría vestuario. Por ahí me quedó muy grande el título, entonces lo voy a achicar un poco, lo voy a colocar un H3. En este caso solamente yo lo voy a tener que hacer porque yo estoy trabajando con una resolución pequeña, entonces no deberían haber mayores problemas en tu caso. Ahí sí se ve como más digno. Ok, agregar productos a la categoría vestuario. Ahora estoy en deportes y ahí está, agregar productos a la categoría deportes. Ahora tendríamos que agregarle la funcionalidad acá al botón de volver atrás. ¿Qué es lo que deberíamos hacer ahí, en este caso? ¿Qué se te ocurre así a vuelo de pájaro? Exactamente, podrías ir acá al index e ir donde tienes el método para llamar a las categorías, en este caso el método fromPost, donde haces el record set, en este caso el for, para listar las categorías, y donde tienes el vínculo podrías tomar acá el onClick y copiar lo que tienes aquí en la función. En este caso podrías copiarle todo el onClick, ¿cierto? Lo copias y lo puedes pegar acá en el vínculo que tienes aquí en el botón volver atrás. Entonces podríamos aquí saltarnos un espacio, pegar todo esto, voy a alinear acá, y ahora nuevamente cargo la función fromPost, ¿cierto? Ahora ahí está el ID de la categoría como lo teníamos en el index, lo tenemos que modificar. Todo va a cargar en el div Ajax, y por supuesto aquí está la ruta absoluta, el controlador categoría controller, en donde nosotros ya tenemos gestionada esa funcionalidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reemplazar acá? Simplemente el post, en este caso en lugar de pro y de categoría, en este caso podrías hacerlo así, mira, podrías simplemente aquí colocar post y listo, y de categoría, ¿cierto? Y ahora sí, por ejemplo, revisas sin necesidad de actualizar la página, vas a categoría vestuario y debieras volver acá, a no ser que tengas algún error. A ver, vamos a ver de nuevo, computación, estoy en la categoría de deportes,
y ok, ya sé cuál es el problema. Esto se está actualizando porque tengo acá el href vacío. Entonces vamos a colocarle acá un JavaScript, dos puntos, void 0. Vamos a ver ahora, computación, voy a agregar productos y vuelvo a computación. ¿Te fijas? Voy a licorería, voy a agregar productos a licorería y ahora presiono acá, fíjate, me dice volver a categoría licorería, hago clic en la flecha y vuelvo a los productos de la categoría y siempre voy a poder volver y ya tengo una navegación con Ajax que ya tiene una cierta complejidad por sí misma. ¿Te fijas? Ya acá tienes la posibilidad de que toda tu aplicación está cargando con Ajax sin necesidad de refrescar la página, ¿verdad? Y manteniendo la navegabilidad, que es un tema súper importante a nivel de usabilidad para tus usuarios. ¿Ok? Bien, entonces ahora simplemente tenemos que crear el formulario para poder ir a agregar las categorías. Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, en nuestro formulario, en la vista Add producto, nombre o producto, por ejemplo, lo podrías poner producto, dos puntos, input de tipo text con un name none, por ejemplo. Bien, ahora por ejemplo te voy a saltar una línea y un par de líneas, en este caso precio, dos puntos, input type de tipo text con el name precio, por ejemplo. Bien, y ahora br, ya sabemos que esto pertenece a la categoría de vestuario, por lo tanto ahí no hay ningún problema. Entonces técnicamente vamos a asociar solamente dos campos, el producto y la categoría. Por ello me estaba haciendo la idea que eran tres, pero en realidad no, sería redundante colocar un combo box para indicar acá la categoría que la elijan, porque ya la eligieron al seleccionar aquí, ¿cierto?, en la categoría en la que se encuentran. Entonces por ahí sería un poco redundante. Entonces ahí producto, precio, voy a colocar acá, para que no se enrede esta cosa, un hr ahí, para que no hayan errores. Voy a ver si estoy grabando todo bien, sí. Entonces vestuario, ahí sí, ¿verdad? Producto, precio. Ahora falta agregarle un botón acá abajo, ya sería sencillo. Voy a quitarle un BR, como que se veía medio feo con dos BR. Entonces acá abajo le voy a colocar simplemente un HR y acá el botón input type de tipo button con un valor que diga crear producto, un title que diga crear producto también, y el onClick ahora que va a ir a llamar a otro método Ajax con el cual nosotros vamos a hacer que se ingrese un producto y luego que se regrese acá, que el script regrese nuevamente acá, ¿verdad?, para poder cargar la información. Fíjate que todo eso es lo que va a hacer nuestro sistema ahora. Es decir, tenemos que hacer la inserción de producto, tenemos que validar, y además de validar tenemos que volver acá con un mensaje que me diga el producto ha sido agregado correctamente. Interesante detalle, ¿verdad? Fíjate que ya se va poniendo complejo el tema del CRUD con Ajax. El CRUD anterior que hicimos era más fácil porque era refrescando la página, entonces era algo más clásico, pero ya hacerlo con Ajax tiene su grado de complejidad. Estos son los famosos scaffolding que quizás muchas veces hacen que los alumnos se confundan más de lo que se ayuden a la hora de entender lo que uno está haciendo acá. Yo sé que más de algunos de ustedes, y de hecho creo que una gran parte, a esta altura del video tiene que estar un poco enredado, pero es cosa que pares el video, ¿verdad?, y vuelvas a ver lo que hicimos hasta acá y no deberías tener ningún tipo de problema. Entonces ahora fíjate, si yo navego acá estoy listo para ir a crear un producto. Cuando yo presiono acá se debiera crear el producto y poder hacer la navegación respectiva. Interesante también sería que, por ejemplo, acá abajo del formulario colocáramos un div, por ejemplo, en este caso algún mensaje de error. Podrías perfectamente hacerlo. Vamos a crear un método acá entonces para poder crear las categorías, para poder crear los productos. Entonces, primero que todo vamos a hacer una función llamada valida add producto y la vamos a ir a crear a nuestras funciones. Vamos a ir a funciones.js, la vamos a crear acá abajo. Entonces, function valida add producto, y entendiendo que el formulario le colocamos el name form, fíjate acá, podríamos por ejemplo nosotros ahora
decir que la variable form es igual a document.form. Y ahora, por ejemplo, podríamos hacer una pequeña validación JavaScript que diga que lo voy a hacer con alert. Podrías perfectamente hacerlo también con inner HTML, no deberías tener mayores problemas. Entonces acá, por ejemplo, si form. No me acuerdo cómo le puse acá al campo acá. Le puse nom, entonces form.nom.value es igual a 0. Entonces si está vacío, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un alert, por ejemplo, que diga el nombre del producto está vacío. Quizá tengamos problemas con los tildes utilizando prom, puede ser, vamos a ver. Luego hacemos un form.nom.value igual a vacío para que se limpie, y luego form.nom.focus para que se posicione el cursor en el elemento, y recuerda al final un return false para que se detenga la ejecución de esta validación. Luego podrías copiar y pegar esto mismo para el precio. Entonces cambias acá nom por precio, acá entonces el precio en este caso es el que está vacío, el precio está vacío, y finalmente acá abajo vas a cargar una función Ajax que lo que va a hacer es enviar, en este caso, los valores del producto a la base de datos para poder hacer una validación con PHP. Entonces fíjate acá, fíjate lo que vas a hacer. Primero vamos a colocar un alert acá diciendo todo ok, para ver si efectivamente esta función está haciendo lo que tiene que hacer. Vamos a ver entonces, vamos a actualizar porque ahora creamos una función JavaScript. Entonces computación, vamos a crear un producto, por ejemplo, en deportes. Vamos, presionamos ahí, todo bien. Me dice el nombre del producto está vacío. Bien, me posicionó el cursor ahí. Voy a colocarle cualquier cosa acá. Crear el precio, ahora me dice que el precio está vacío, perfecto. Se focaliza ahí, ningún problema. Escribo algo y ahora me dice que todo está ok. Por lo tanto, ahora estoy en condiciones yo de hacer la inserción del producto. Sin embargo, aquí hay un tema. Al formulario yo además le voy a tener que agregar dos campos más, pero de tipo ID. ¿Por qué? Mira, voy a crearlos acá. En este caso input tipo ID, y el primero va a ser con un name llamado ID categoría. ¿Por qué? Porque cada producto tiene que estar asociado a un ID de una categoría. Son datos importantes de tener en consideración. Entonces acá vamos a colocarle un value que se va a llamar echo post ID categoría para poder reenviarlo. ¿Okay? Entonces aquí se está guardando el ID de la categoría. Por lo tanto, ahora voy navegando y fíjate que si yo miro el código fuente se mantiene todo igual, y aquí es como si no pasara nada. Es un dato que es muy interesante y que también lo tienes que tener en consideración. Ok, entonces ahora ¿qué es lo que vas a hacer? Mira, aquí en el funciones podrías tú copiar nuevamente la misma función add producto por categoría, ¿verdad? Que en este caso por ahí la nombramos mal esta, porque esta debería haber sido mostrar formulario, así se debería haber llamado. En fin, vamos a sacarle una copia y después lo podemos renombrar, da lo mismo eso, no nos va a complicar ahora. Vamos a sacarle una copia acá y lo vamos a renombrar ahora. Por ejemplo, le vamos a poner agregar producto por categoría. ¿Qué dato va a recibir esto? Va a recibir también el ID de la categoría, va a recibir la URL, pero además aquí va a recibir otras cosas. Mira, fíjate, la variable vínculo se va a mantener enviando el valor muy aleatorio. Acá abajo vas a seguir cargando todo de la función Ajax, también vas a pasar el ID de la categoría, pero ahora, ojo, aquí en realidad solamente le vamos a pasar un solo parámetro de esta función. Mira, fíjate, solamente la función, el parámetro URL, y acá como ID de categoría vas a cargar document, o podrías, por ejemplo, acá hacer lo siguiente, podrías al principio de la función colocar var form, o podríamos saber cómo lo podríamos hacer. Ya, mira, ya se me ocurrió. Mira, por ejemplo, aquí podrías mantener el ID de categoría, ahora colocar más igual, el segundo parámetro va a ser nom, que va a ser igual a más una variable llamada nom más
abro comillas nuevamente, el ampersand, ¿cierto? Para pasar otro valor que va a ser el precio igual a más precio. Y ahora estos tres parámetros se lo vas a pasar a la función agregar producto. Entonces vas a pasar id categoría, nom, precio y la URL. Acá tengo una mayúscula aquí. Ok, entonces ahora fíjate que la función Ajax toma cuatro parámetros: el id de la categoría, el nombre, el precio y la URL. Y todos estos valores se incorporan acá a la variable vínculo. Por lo tanto, ahora el archivo que reciba va a recibir todos estos parámetros y los va a procesar. Atención con esto, mira, fíjate. Ahora tú vas a tomar esta función, la vas a copiar tal cual como la tienes acá. Fíjate, mira, vas a copiarla aquí y ahora vas a ir acá abajo a la función de validación y en lugar de el alert, como si fueras a hacer submit acá, simplemente lo que vas a hacer es, una vez que se valide que todos los campos no están vacíos, llamas a la función que creaste más arriba, que en este caso es para agregar producto, y acá le empiezas a pasar los parámetros simplemente. En este caso, ¿qué parámetros debiera recibir esta función? Debiera recibir los parámetros necesarios para la configuración, en este caso el id de la categoría, que sería form.id categoría .value. Acá también form.nom.value y acá form.precio.value, ¿verdad? Y ahora aquí a la función valida producto tú le vas a pasar la URL. ¿Por qué la función valida producto, muchachos? Yo te lo voy a mostrar. Mira, voy a pasar primero acá el parámetro, que va a ser el parámetro que vas a utilizar como último parámetro de la función agregar producto por categoría. ¿Por qué la estoy utilizando como parámetro acá en la función valida producto? Valida a producto. Porque fíjate, cuando yo voy a llamar a una URL absoluta a través de este patrón de vista controlador, yo necesito utilizar el método ruta. Yo no puedo utilizar en un .js un llamado a un archivo o a un script PHP, pero sí lo puedo hacer en una vista. Entonces, como yo tengo el llamado a la función acá en la vista, me conviene más, ¿verdad? Aquí abrir comillas y tomar, por ejemplo, lo que tengo acá arriba, copiarlo y pegarlo aquí en esta zona, y simplemente acá cambiarle el nombre del controlador al que estoy llamando. Entonces ahora fíjate, acá hay toda una funcionalidad, porque ahora la función valida al producto recibe un solo parámetro, pero además toma los valores del formulario y se los incorpora acá a la función que está más arriba, que se llama agregar producto por categoría, y se los pasa, le pasa esos valores como parámetros, tomándolos siempre del formulario. Interesante, ¿verdad? Ahí uno va haciendo la famosa magia. Ahora lo que tenemos que hacer acá es, en lugar de llamar a la vista categoría, vamos a llamar a agregar producto. Entonces ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo mismo, ¿cierto? Crear acá el controlador. En este caso vamos a crear el controlador, entonces agregar producto. Bueno, acá la misma parafernalia de todos lados. Voy a empezar a cerrar algunas cosas acá, por ejemplo el config o el categoría lo voy a cerrar acá. Yo creo que me está, y el index también. Y acá lo mismo que hicimos acá. Entonces llamamos todo esto, ¿cierto? Lo llamé afuera. Perfecto. Y ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Llamar a una vista que se llame igual que el controlador. Entonces acá podríamos ir al mismo controlador que tienes acá. Vas a usar también aquí el mismo método para obtener el nombre de la categoría. Entonces podrías copiar esto mismo acá y lo podrías pegar en esta zona, y simplemente acá lo que cambia es el nombre de la vista que vas a llamar, que en este caso ahora se va a llamar agregar producto. Bien, ahora aquí dice ahí agregar producto. Por ahí tengo mal escrito el nombre de una vista, ¿eh? Vamos a ver. Ok, no, me pasa que la vista también está mal escrita exactamente, no me había dado cuenta de ese detalle. Ok, entonces agregar producto es una vista que vamos a tener que crear nosotros también en el directorio views. Dice que más de alguno a esta altura ya tiene que haber parado el video y haber dicho, no, ya me enredé con lo que está haciendo César. Pero tranquilo, vuelve a ver el video con mucha honestidad y inténtalo, si es cosa de ir jugando con las funciones Ajax solamente, muchachos, no hay que tenerle miedo a esto.
Entonces acá en principio podríamos hacer un print R para llamar en este caso a los valores que vienen vía POST una vez que el usuario envíe el formulario. Vamos a hacer todo el proceso. Vamos a ir a deportes, vamos a elegir acá, vamos a colocar por ejemplo raqueta de tenis, vamos a decirle un precio cualquiera, presionamos en crear producto y ahí me llegan todos los valores. ¿Qué es lo que me llega? El ID de la categoría, el nombre del producto y el precio. Es decir, estoy listo para crear en este caso el producto. Bien, entonces vamos a crear el producto ahora. ¿Dónde tendríamos que crearlo? Tendríamos que crearlo aquí, en este caso cuando se llama acá el controlador a crear el producto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a generar, por ejemplo, un llamado a la instancia de la clase producto y vamos a llamar un método que se va a llamar, por ejemplo, add producto por categoría. Bien, vamos a crear este método. ¿Dónde lo tenemos que crear? Acá en el modelo. Entonces podrías crearlo por acá arriba, public function add producto por categoría, y ahora aquí podemos empezar a jugar. Aquí vamos a bueno, acá vamos a mantenernos por ahora con esto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer acá? Por ahí podrías validar aquí con PHP que no lleguen vacíos los valores, por ejemplo con un empty post nom, es decir, que no esté vacío el nombre, o que el precio no esté vacío. Y si alguno de ellos está vacío, ¿qué es lo que debiera suceder acá? ¿Qué es lo que debiera suceder acá, muchachos? A ver, piensa. Pueden pasar varias cosas. Te lo voy a poner como desafío, ¿eh? Yo simplemente voy a colocar los scripts y tú vas a hacer la funcionalidad, o podría hacerla yo también, pero la verdad es tan sencillo que no reviste mayor complejidad. Mira, fíjate, ¿qué es lo que deberías hacer acá? Deberías hacer un eco, por ejemplo, abriendo un script, en este caso dice script acá, script, y ahora entonces le dice que sea de tipo text JavaScript language JavaScript. Y ahora entonces, ¿qué es lo que deberías hacer acá? Llamar a la función, por ejemplo, from post, y pasarle los respectivos parámetros, en este caso 1, 2 y 3. ¿Cuál es el segundo parámetro? Es el div Ajax, ¿cierto? Que es donde va a cargar la información. Perfecto. Ahora, perdón, acá deberían ser con comillas dobles. Claro, porque para que no hayan problemas. El método, el div Ajax, que es donde carga todo. Aquí, ¿qué deberías pasar acá? Deberías cerrar esto con comillas simple, punto, punto, y aquí deberías colocar el post y de categoría, ¿cierto? Que es un valor que te está llegando según lo que tienes acá. Aquí el div Ajax, y acá entonces ahora un llamado a comilla, comilla, punto, punto, conectar, dos puntos, ruta. ¿Dónde más? Ya yo creo que a esta altura ya te ubicaste. Entonces controlador, controller, en este caso acá debería ser categoría, aquí lo noté mal, categoría, controller .php. Bien, no deberían haber mayores problemas acá. Aquí está. Ahora ojo acá, aquí me equivoqué yo, ¿eh? Perdóname, mira. Aquí me equivoqué yo porque aquí, ok, cargo el método ruta, pero ahora debería yo aquí dentro de la misma comilla debería colocar aquí categoría controller.php. Ahí sí, para que se respete la concatenación. Entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? Que quizás es una lata para ti y más aún te confunde. Fíjate, recuerda que por ejemplo algún maluro por ahí podría intentar saltarse esta validación. Recuerda que lo podría hacer acá con un F12, apuntando al fallback, ¿cierto? Cargando el fallback acá y saltándose ese campo.
Ya todos sabemos que pueden hacer eso. Entonces, si todo esto sale bien, podrías hacer un eco acá que diga hola mundo con un exit. Y acá, por ejemplo, en agregar productos, podrías comentar la línea que en este caso te muestra acá el print R. Entonces, si revisamos todo el proceso, vamos a agregar algo de deportes, por ejemplo, raqueta de tenis, algún precio. ¿Y qué es lo que me debería cargar? El hola mundo, ¿cierto? Significa que el sistema pasó la validación, significa que esto funcionó, no venía ningún valor vacío y ahora el sistema está en esta parte. Interesante, ¿verdad? Entonces ahora simplemente lo que tienes que hacer es ingresar los valores. Parent, dos puntos, con, ¿cierto? Para la conexión, y ahora creas la consulta, s printf, y ahora insert into productos, ok, y necesitarías entonces values. El primer campo es null, el producto, el precio y el ID de la categoría. Aquí va a cargar comodín, comodín y comodín, ¿cierto? Ya eso yo creo que lo tienes más que asimilado. Entonces ahora acá cada uno de los elementos con un parent, comillas inteligentes, y el primer valor ¿cuál es? Es el no, ¿cierto? Bien, luego podrías ir copiando y pegando. El segundo valor ¿cuál es? Coma, precio. Y el tercer valor ¿cuál es? A ver si estás atento. El ID de la categoría. Perfecto, ahí tenemos hecho el insert. Ahora simplemente lo ejecutamos. MySQL query SQL. No hay que pasar el parámetro del string de conexión porque no es necesario, porque ya tienes el parent declarado acá arriba. Y ahora un tema, porque ojo, se generó todo esto, ¿verdad? Pero ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tener que cargar nuevamente un llamado a que la idea es que cuando se haga el insert acá, el sistema vuelva a esta zona, que es la zona del formulario, pero ahora con un mensaje que le diga al usuario que efectivamente la categoría o el producto asociado a esta categoría fue agregado exitosamente. ¿Ok? Para eso vamos a tener que ir acá a, por ejemplo, a categoría, en este caso a la vista de categoría. Vamos a ir a la vista de categoría antes que te enredes más aún y tomar aquí el onClick que tenemos aquí. En este caso aquí está el onClick completo. Vamos a tomar este onClick y aquí está con todos sus valores. Entonces ahí está el onClick, lo vamos a copiar y vamos a ir acá al modelo y lo vamos a colocar acá abajo. Para eso, cierto, vas a tener que, bueno, voy a copiarlo acá en principio, voy a copiarlo ahí en principio, voy a tomar acá el eco que había puesto acá arriba en la validación y ahora simplemente saco el onClick de acá y lo voy a colocar aquí. En este caso voy a sacar esto, voy a simplemente tomar el llamado a la función, ¿no? Que el onClick no es necesario, y acá coloco la función que yo necesito llamar. En este caso, ahí está, perfecto. Ya por ahí hay algunos errores, pero no es lo que nos convoca ahora, no debiéramos tener mayores problemas. Entonces aquí debiera ir el ID, aquí debiera ir el método ruta, no deberían haber mayores problemas con eso. Aquí deberían ir comillas normales, acá en este caso deberían ir comillas normales también. Este método add producto por categoría recibe dos parámetros, lo vamos a confirmar acá en el funciones.js, lo voy a buscar acá, voy a buscar acá, ahí está, exactamente, recibe el ID de la categoría y la URL. Entonces necesitamos pasar acá el ID de la categoría y el valor de la URL, ¿correcto? Para poder volver a agregar producto por categoría. Sin embargo, aquí hay un tema, y hay un tema reinteresante. Mira, fíjate lo que vamos a hacer acá. Nosotros aquí en el funciones tienes el método add producto por categoría, ¿cierto? Pero ahora nosotros vamos a necesitar pasar un tercer parámetro. Entonces podrías tú copiar y pegar este método,
por hacerlo de alguna forma, porque podríamos incorporar una condición acá adentro y todo, pero no te quiero enredar más de lo que yo sé que ya estás. Entonces simplemente voy a copiar esta función y le voy a colocar acá 2, es decir, add producto por categoría -2, y le voy a pasar un tercer parámetro que va a ser una variable llamada m, que la vamos a usar ¿para qué? La vamos a usar para mostrar un mensaje en pantalla, como siempre lo hacemos en los CRUD. Entonces eso lo incorporamos acá en la variable vínculo. Entonces más m igual a más m. Entonces ahora modificamos acá el nombre del método al que estamos llamando aquí después de que se ejecuta nuestra consulta, y ahora le pasamos los parámetros. Entonces aquí habría un tercer parámetro que sería 1, por ejemplo, m igual a 1. ¿Ok? Podrías también, por ejemplo, no pasarle el parámetro, más fácil todavía, podrías no pasarle el parámetro, y acá, por ejemplo, en lugar de pasar el parámetro, simplemente podrías decir acá derechamente que m sea igual a 1. También es válido hacer eso. Ahí tú lo decides. La idea es que no te quiero enredar más de lo que está, porque yo sé que más de alguno de ustedes ya a esta altura está perdido. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que pasar? El ID de la categoría. ¿Dónde tenemos ese ID? Podríamos tomarlo de acá de la función fromPost y copiarlo, porque nos valdría perfecto. Bien, ahí tenemos el ID de la categoría, y ahora necesitamos el método ruta acá para llamar a la ruta del controlador que vamos a llamar. Entonces, comilla, comilla, punto, punto, conectar ruta, y acá entonces pasamos el controlador. ¿Cómo se debería llamar el controlador que tenemos que llamar nosotros ahora? Se tiene que llamar add producto controller.php. Entonces lo podríamos copiar de acá y acá simplemente lo pegamos. Nos fijamos que haya quedado después de la comilla simple y guardamos, y ahora nos debería resultar, deberían llegar los valores, se debería ingresar el producto y nos debería enviar a la misma URL, en este caso al add producto controller con el mismo ID de la categoría, ¿cierto? Pero ya se debería haber generado el producto. Y ahora, por ejemplo, acá en add producto controller, en la vista debajo del H3 podríamos, por ejemplo, nosotros generar un PHP con un if, que lo que haga es, mira, fíjate, un iset preguntando si existe el valor post m. Entonces acá podrías hacer un switch. Entonces podrías preguntar acá post m case 1, es decir, si es igual a 1, dos puntos, break, y acá, por ejemplo, hacer un H4 por darte un caso y decir que el registro, en este caso el producto, se ha creado exitosamente. Entonces a esto podrías darle un colorcillo por ahí, un style, qué sé yo, color, por ahí algo me falló acá, a ver, H4, style color green, por ejemplo. Entonces debería mostrarnos este mensaje en verde si todo lo que acabo de hacer me funcionó. Vamos a probar, vamos a ver, en deporte no tenemos nada. Vamos a crear entonces raqueta de tenis, le vamos a decir que vale 100 pesos o 100 dólares, como quieras. Creamos el producto y tenemos un lindo error. Vamos a ver primero si se creó el producto. Ahí está, el producto se creó sin ningún tipo de problema. Y el error, entonces, ¿dónde estuvo? Vamos a tener que ir a detectar el error. Vamos a ver de nuevo, deportes, ahora tengo el producto creado, fíjate. Vamos a ver acá. Todo bien hasta acá. Entonces podríamos crear otro producto, por ejemplo, pelota de fútbol. Fútbol, cualquier precio. Y ahora, al crear el producto, debería suceder lo que pasa acá. A ver, vamos a ver si tenemos algún error. Add producto por categoría 2. Ahí está el ID de la categoría. Y ahí está el llamado a conectar. Ok, aquí me faltó un problema con la ruta. Fíjate, me faltó acá controller. Me imagino que más de alguno de ustedes ya se había dado cuenta. Controller / add producto controller. Ahora sí debería resultar. Entonces vamos a deportes, pelota de fútbol, algún precio, qué sé yo, crear producto, se creó,
pero no está volviendo. Ahí está, ahí se están creando los productos, ya por ese lado vamos bien, ambos asociados a la categoría 3, que es deportes. Tenemos el problema ahora que nos está regresando a donde tiene que volver esta cosa. Entonces vamos a ver qué es lo que nos pasó acá. Vamos a ver si nos está dando algún error en la consola de errores. Vamos a probar acá. Vamos a crear de nuevo. Fíjate que ahí están los dos productos ya de deportes. Por ejemplo, ¿qué más? Pelota de tenis. Algún precio. No tengo ningún error en la consola. Ahí me está delatando el Windows. Crear producto. Y por ahora no hay ningún error, pero no está volviendo donde tiene que volver. Si yo ahora voy a deportes, ahí está raqueta de tenis, pelota de tenis y pelota de fútbol, pero no está creado, ¿verdad? No está volviendo donde tiene que volver. Vamos a ver por qué es lo que nos está pasando. Vamos a ver, echo script type text JavaScript, perfecto. Se crea acá el registro y aquí es donde yo tengo problemas. Ahora vamos a ver, add producto 2 categoría. Le paso el primer parámetro, que es el ID. Perfecto. Ahí está el ID de la categoría, no hay ningún problema. Y el segundo entonces apunta a conectar ruta, controller slash add producto controller punto php. Vamos a ver qué es lo que nos pasó acá. Houston, tenemos un problema. Vamos a ir a ver el método, la función JavaScript, quizás el problema esté ahí. Vamos a ver aquí, add producto categoría 2, recibe el ID de la categoría. Quizás se está mareando con ese valor, puede ser. Vamos a colocar acá, por ejemplo, igual a m, y acá podríamos generar una variable var m igual a 1. Quizás se esté mareando con eso, puede ser. Vamos a probar. Vamos a revisar acá, porque recibe el ID de categoría, todo bien, entonces no debería tener mayores problemas. Hagamos de nuevo. Por ejemplo, ¿qué más podríamos crear? Mesa de ping pong, algún valor. Creamos el valor y nos llega acá nuevamente vacío. Si yo voy a ver en deportes, se crea la mesa de ping pong, pero no está llegando. Ok, vamos a tener que revisar aquí. No quiero alargar mucho el video, lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a colocar los parámetros de nuevo. A ver, tenemos ahí el ID de la categoría. Perfecto. Ok, cuando te pase eso, vas a hacer lo siguiente, mira. Vas a hacer acá un alert a la variable vínculo. En este caso tienes que hacerlo acá abajo. Bueno, yo ya lo tenía puesto, por cierto. Para ir probando, primero te llega la variable vínculo con algún tipo de problema. Entonces, primero que revisas es si todo esto te está llegando bien. ¿Ok? Entonces, vamos a probar acá. Vamos a revisarlo entonces. Vamos a actualizar. Vamos a crear otro en deporte. Por ejemplo, ahora en vestuario. Por ejemplo, camisa. Algún precio. Creas el producto y, atención, no se está ejecutando ni siquiera el alert. ¿Te fijas? Entonces por ahí hay un problemilla que se está generando asociado, yo creo, a estas dos funciones que se están creando. Entonces yo creo que es el nombre de las funciones que puede hacer que se esté mareando esta cosa. Puede ser. Entonces vamos a revisar acá. Add producto categoría. En este caso le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a colocar, por ejemplo, retornar add producto por categoría. Lo vamos a colocar acá en el model. Perfecto. Ahí está el nombre, el ID de la categoría y ahí está la ruta, que insisto no debería tener mayores problemas. Vamos a revisar de nuevo. Conectar ruta, controller. Ahí se abre el paréntesis, se cierra el paréntesis, script, text JavaScript, lenguaje JavaScript. No deberían haber mayores problemas a no ser que yo tenga algo mal escrito acá. Vamos a ver, script type text JavaScript lenguaje. Puede ser que esto nos esté molestando también. Vamos a ver. Estamos ahí revisando todo lo que pueda estar dándonos error. Vamos a ver entonces en vestuario, ya tengo una. Vamos a colocar acá ahora pantalón. Vamos a colocarle algún precio, crear, y fíjate que nos retorna el alert. Entonces por ahí tenemos un problema. No quiero alargar mucho el video, entonces lo voy a parar un poco para revisar cuál es el error.
y retorno enseguida. Ok, mira, fíjate una cosa, haciendo pruebas acá, pasa que para no enredarte más, fíjate cómo lo resolví al final. Paré el video y de hecho fíjate la hora, pasaron unos cuantos minutos ahí para resolver el problema. Y fíjate lo que hice, mira, atención acá, lo que hicimos es que en la función add producto por categoría, ok, se agrega el producto, todo bien, eso está funcionando sin ningún tipo de problema, y lo que no nos está funcionando es el envío desde PHP, el llamado a funciones JavaScript. La verdad no sé por qué, yo he probado esto antes y me funciona sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que hice al final? Fíjate, después de hacer el MySQL query, lo que hice fue cargar un vínculo, fíjate, con un href, un JavaScript void, y a través de un onClick el usuario va a tener que llamar acá a retornar producto categoría, ¿cierto? Que es la función que creamos. Le pasamos el ID de la categoría y luego la ruta al controlador add producto controller. Si yo ahora lo pruebo, bueno, creé varios productos más, pero por ejemplo voy a crear una computación ahora, por ejemplo monitor de 2 pulgadas o de 10 pulgadas. Voy a colocarle un precio de referencia, se crea el producto, perfecto, le doy a volver, aún no tengo ese alert, yo lo tengo que borrar, presiono y agregar producto. En este caso el producto se ha creado exitosamente. Si yo ahora presiono acá, debería estar en la categoría de computación y ahí está el monitor de 10 pulgadas con el precio que le indicamos. Respecto del alert, recuerda que lo habíamos colocado acá en la función retornar al producto. Comentamos acá y ahora no debiera volver a aparecer ese alert. Vamos a probar de nuevo. Vamos a agregar otro producto a la categoría de computación, por ejemplo informático, y no me acuerdo de ningún producto de computación. Audífonos, por ejemplo. Voy a colocarle algún precio a los audífonos. Creo el producto, perfecto. Volver y ahí está ahora. El producto se ha creado exitosamente. Y si ahora yo vuelvo a la categoría de computación, ahí tengo ahora los audífonos con el precio que yo le coloque. Interesante, ¿verdad? Ya con eso te das una idea de toda la funcionalidad y por ahí también la complejidad y la complicación que tiene el hecho de ir haciendo CRUD con Ajax. Fíjate que yo también me compliqué durante el video, pero gracias a Dios lo resolvimos. Lo que pasa es que por ahí estoy improvisando un poco, entonces quizás por eso me generan esos errores, pero lo importante es que nos funcionó toda la aplicación. Ahora, para terminar, ¿cuál es el consejo que yo te doy? Con mucha humildad. Yo sé que a más de algunos, y yo por experiencia, porque más o menos los conozco a varios de ustedes, se van a enredar con este video. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Anda siguiendo cada uno de los pasos que yo voy haciendo. Tú sabes que yo siempre te coloco los videos en descarga directa, ¿cierto? En cualquier video, por ejemplo, el del taller 9, acá, por ejemplo. Recuerda que, bueno, tienes la descripción del video acá, ¿cierto? El video, y acá tienes el botón de descargar. Desde acá te descargas un .rar, ¿verdad? Con el video y los códigos de ejemplo. Muchos alumnos lo que hacen es bajan el código, bueno, con el video por supuesto, implementan el código y no se dedican a seguir paso a paso las instrucciones del video. Entonces después llegan a la página, me llegan haciendo preguntas y yo inmediatamente me doy cuenta que no vieron el video porque me hacen preguntas sobre temas que yo ya expliqué. Entonces acá, ojo, no es que yo tenga mala voluntad para responder las preguntas que muchos de ustedes quizás van a hacer, sino que el consejo que te doy es que te detengas y vayas haciendo paso a paso cada una de los, en este caso de las configuraciones y de las herramientas de programación que generamos acá para poder hacer toda esta funcionalidad. Fíjate, tenemos la navegación, tenemos la posibilidad de crear, de volver. Tenemos también validado acá que los campos no estén vacíos. Tenemos todo un conjunto de elementos. Acá podríamos, por ejemplo, generar otra cerveza escudo, por ejemplo, con algún precio ahí. Se crea la cerveza escudo y ahora el producto se ha creado exitosamente. Y ahí tengo la cerveza escudo ahora asociada a la categoría de licorería. ¿Te fijas? Entonces ahora ya la parte de agregar de nuestro CRUD está hecha. ¿Qué nos queda? Nos queda hacer la parte de editar, que yo creo que va a ser, esperemos que sea más sencillo, y la parte del eliminar. Bien, entonces para no alargar más este video, simplemente nos vemos en el próximo. Recuerda el consejo que te acabo de dar, no es de mala voluntad, sino que te va a ayudar a ti mismo. Acá el principal beneficiado vas a ser tú, no yo. Ojo con eso, ¿ok?
Y nada muchachos, eso entonces, que Dios los bendiga a todos y les habló, como siempre, César Cancino Zapata desde Santiago de Chile para todo el mundo.